Pero bueno, vamos a darles unos minutitos más y vamos a empezar a mirar algunas herramientas que tengo en las cajas, como me pidió el amigo Marcos que describa. Y lo vamos a hacer, lo vamos a aprovechar, ya que bueno, estamos en vivo y no se abandonan los vivos. Sí, me gustaría que aparezca el señor JC. Sí, me gustaría que aparezca el señor JC-JC22, que aparentemente tiene mucho para decir sobre mí, sobre mi persona. Bueno, lo que te puedo decir es que si tenés un canal de YouTube, no miré, la verdad no miré, pero si tenés, vamos a mirar tu contenido, vamos a ver qué tan interesante está. Eh, y no pierdas tiempo acá. Seguí viendo videos tan instructivos, entretenidos y útiles como el de la persona que vos mencionás, mi estimado JC-JC, porque bueno, la verdad no tengo nada para decirte. Lo que puedo sugerirte es que no desaproveches el tiempo, porque el tiempo es lo único que se va y no vuelve. Lo único que tenemos como presente es ahora y ya no está más. Entonces, trata de invertir mejor tu tiempo. Llegó el querido amigo Ricardo Abelluto. ¿Cómo va, Ricardo? Espero que andes bien. Eugenio, Eugenio, gracias por estar. Gracias por haber aparecido entre tanta barbarie, Ricardo Abelluto y el amigo Eugenio. O que aparezca el pelado de Letios, lo estoy buscando todavía. Si bien ya se me bajó un poco la calentura, obviamente, pasó una semana, pero hasta ayer, que fue uno de los últimos días que voy a transitar por Castelar, producto de que ya terminé mis tareas, me fueron sumando otras. Eh, Estuve tratando de localizar distintos autos etios, blancos, tocando timbre en distintas viviendas, pidiendo hablar con los dueños, y todos los que salían, ninguno era. Lo estaba esperando para, bueno, acomodársela en el medio de la gorra y después romperle todo el etios a barretazos, cosa que no pude hacer y me quedé con la calentura. Me bombó ayer. Sigo patrullando en Castelar Sur. Hoy en Ituzaingó Norte salgo para un trabajo en un rato. Yo estoy cerca de Ituzaingó. Estoy en la calle Pairó trabajando. Pairó, y casi llega con los fondos del Gorki, de lo que se conoce como el Gorki. No sé si ubicás el lugar. Volviendo de ahí me pasó llamémosle el incidente con el payaso este que lo estoy buscando. Lo estoy buscando. Pelado, ojos claros, barbita. Bueno, 8 cuadras de tu casa. Un día de estos paso, te toco el timbre y tomamos unos mates. Tomamos un vaso de jugo, un vaso de agua. Yo estoy en Pairó al 3100. Y previamente había estado trabajando en Andrade y La Vía prácticamente. O sea que fue una temporada de trabajos en Castelar. Ya es como que la moto va sola para aquel lado. Yesenia regresó. Gama no sé cuánto nos pone deditos para abajo. Esos deditos, nada, Gama. Te voy a ignorar de ahora en adelante. Dado que ya ha llegado gente que conoce la mecánica, la dinámica y son amigos del canal, vos no tenés demasiada importancia en este vivo. Pero bueno, como dije, me gustaría que aparezca gente que ayer
picanteó en los comentarios.